Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Una agrupación criminal de carácter transnacional está detrás del secuestro y crimen de Ronald Ojeda Moreno. Eso según el Ministerio Público. Claro, el abogado de la familia, en tanto, no descarta que exista un encargo en este asesinato. El único imputado de la causa, un adolescente de 17 años, fue formalizado este lunes y quedó con internación provisoria. La vida de Ronald Ojeda Moreno tuvo un trágico desenlace. A lo ya conocido en los últimos días se agrega la causa de muerte. El cuerpo del ex militar no presentaba lesiones por disparo. Al parecer, la intención era dejar la menor cantidad de evidencia posible. Básicamente se asfixió con un elemento de tracción, derechamente. Y esa es la causa de muerte que tenemos establecida por ahora. Hay solamente un informe preliminar. El informe final lo tiene que evacuar el servicio médico legal en el curso de los días que vienen. Los antecedentes se conocieron luego de la formalización del hasta ahora único imputado en el secuestro y homicidio de Ronald. Un adolescente venezolano de 17 años en situación migratoria irregular, según el Ministerio Público, participó en el traslado dentro de un vehículo desde el edificio hasta el lugar de cautiverio. En cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia, posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo y parte del grupo de los falsos policías suben al vehículo en el que andaba este imputado. De momento hay 2 órdenes de detención contra 2 adultos. Son quienes subieron por el ascensor y secuestraron desde su departamento al ex militar. Por ahora, ambos siguen prófugos. Conocido el debate, me voy de esta audiencia con un solo convencimiento. No tengo ninguna duda que este fue un secuestro y un crimen por encargo, respecto de quienes incluso ya tienen algunas otras investigaciones anteriores dedicados a los mismos hechos. De eso no me cabe la más mínima duda. Detrás del crimen operó una agrupación de carácter transnacional, con integrantes asociados al Tren de Aragua de acuerdo a la Fiscalía. Por ende, el secuestro está vinculado al crimen organizado. Eso podría explicar el nivel de logística y preparación del delito en cada una de sus etapas. Cuyas jefaturas no se encuentran necesariamente dentro de Chile. Eso nos ocurre con cierta frecuencia. Por lo tanto, hablar hoy día que algo pasó o se decidió fuera de Chile no significa que haya sido, lo digo frontalmente, un Estado extranjero o un gobierno extranjero. Es perfectamente posible que haya sido la dirección de la banda que se encuentra fuera de Chile. Sin embargo, cada una de las hipótesis siguen abiertas en una investigación que se mantiene en curso y bajo reserva. Ronald Ojeda fue enterrado a 1,40 m de profundidad dentro de una maleta con cemento en la superficie. El propósito era, según la indagatoria, que el cadáver nunca fuese encontrado. Los movimientos extraños en el lugar alertaron a la comunidad, denuncias que fueron clave para llegar al campamento. Que el interés no sería de esa supuesta organización criminal. Esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo, de comillas, de negocios, de alguien que sí tenía interés en él. Esas respuestas hoy día no están y nosotros vamos a trabajar y apoyar para que en lo posible se obtengan. La esposa de Ronald Ojeda tuvo un acceso parcial al cuerpo para reconocerlo como lo había solicitado. Ahora solo falta el resultado del ADN y 2 de los 3 falsos detectives deberían caer muy pronto. Bueno, y relacionado con este mismo tema, la oposición cuestionó el silencio del presidente de la República por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el respaldo que entregó el mandatario al Partido Comunista. Esto tras las críticas de la derecha por su vínculo con Venezuela y la posible participación del gobierno de Nicolás Maduro en la muerte del exuniformado. Llegó en silencio en La Moneda. Del mismo modo, se fue rumbo a la región de Valparaíso. Presi, una foto. Después, que nos están esperando los chicos. Actividades sin contestar preguntas cuando los emplazamientos de la oposición iban directo al presidente de la República. Cuestionamientos por sus declaraciones emitidas a horas que se confirmara la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Dichos de Gabriel Boric en su cuenta de X que apuntaban a poner un límite a las críticas contra el Partido Comunista. El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem. Yo creo que el día sábado lo único que correspondía hacer era
solidarizar y asegurar una investigación de todas las aristas que pudiesen involucrarse. Los chilenos cercanos a ese régimen no pueden tener acceso. Es tan simple como eso lo que hemos dicho. Entonces me llama la atención que no solo la ministra de Interior, sino que el mismo presidente de la República, nada menos, salga a cerrar filas con los comunistas. Apartar a los militantes del PC, incluida la vocera de gobierno, de las declaraciones e investigaciones del secuestro del exmilitar venezolano, la solicitud que hicieron desde el Partido Republicano, petición que provocó las declaraciones del presidente el fin de semana. Algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos. Ya no estamos en la Guerra Fría, estamos en siglo XXI. Molestia en el gobierno por los cuestionamientos al rol del PC que iniciaron por la cercanía que la oposición considera tiene el Partido Comunista con el gobierno venezolano y la posible participación de este en el secuestro y muerte de Ojeda, hipótesis que en Chile Vamos piden no descartar. Si el gobierno, las principales autoridades de este país ya descartaron esa hipótesis, sería importante que lo dijeran de esa manera. Esto no es solamente de la oposición o de un supuesto anticomunismo, que era una victimización que a mí me parece absolutamente improcedente. No tiene racionalidad, que no tiene, es que el Partido Comunista es muy amigo de, sí, somos muy amigos de mucha gente en el mundo, pero ¿dónde está el punto ahí, digamos? La tensión desatada entre oficialismo y oposición tras la muerte de Ronald Ojeda incluso tocó al Senado, que este miércoles, sin el respaldo del PC, tendrá una sesión especial para analizar el caso y las medidas en materia de seguridad del gobierno, sesión a la que también fue invitada la ministra del Interior. Nosotros consideramos que esto no es de ninguna utilidad y la verdad es que solo se presta para esta borrachera anticomunista que ha tenido la derecha. Otros podrán pensar que esto era innecesario. Yo creo que es muy necesario. Toda la mayoría preferimos este tema, enfrentarlo de una manera resuelta, respetuosa. En el Senado prometen que el debate será en torno a la agenda de seguridad a raíz del secuestro, dejando de lado los cuestionamientos al PC. Dudas que desataron el respaldo del presidente al partido oficialista por sobre las referencias directas al homicidio de Ronald Ojeda. Una mujer fue retenida contra su voluntad por más de 4 horas. Fue víctima de una pareja de delincuentes que la obligó a retirar dinero de sus cuentas y pedir un crédito en una casa comercial. Para eso, la trasladaron a distintos puntos de la capital. Mire. No hagas nada, no vayas a mover nada, ni grites, ni de nada, porque la vida de su hijo corre peligro. Momentos de terror que vivió una mujer en la comuna de Independencia. Retenida por más de 4 horas, fue trasladada a varios puntos de la capital, todo con el fin de robarle. Algo terrible, algo que no le deseo a nadie. La víctima terminaba de hacer un trámite en este banco cuando fue abordada por una pareja de delincuentes. Me tomaron desde del Banco Estado, de aquí de Avenida Independencia, y que le devolviera el dinero, que le entregara el dinero que yo había extraído en ese momento de los cajeros. 20.000 pesos era todo lo que tenía en su poder. La obligaron a sacar más dinero y, no conformes con eso, decidieron llevarla con ellos. Tomaron ellos un taxi y llegaron hasta la esquina de mi domicilio. Ahí nos bajamos, se bajó la mujer, el hombre se quedó ahí en la esquina esperando, el taxi arrancó y subimos hasta mi departamento. Ingresaron usando el ascensor a vista y paciencia de todos, haciéndose pasar por un familiar. La víctima no podía hacer nada, la habían amenazado si no colaboraba. Que llegamos aquí a mi departamento, me dice no grite porque la vida de su hijo corre peligro. Vamos a arremeter con su hijo. Tras revisar el inmueble y no conseguir nada de valor, volvieron a bajar. Esto aún no terminaba. La subieron a un auto de aplicación y llegaron hasta la plaza de armas. Miraba a las personas, deseaba como que ellas me entendieran con la vista lo que yo prácticamente quería pedir auxilio, que me estaban secuestrando. Se sentaron en un restaurante fingiendo que estaban juntos. Todo esto mientras el hombre realizaba transferencias desde las cuentas de la víctima por más de 400.000 pesos. Luego la obligaron a hacer un millonario avance en una tienda de retail. Me dice, siéntate allá, cruza la calle, siéntate ahí y yo te estoy mirando. Cuando yo llegué, me senté, me dice, agache la cabeza. Me dijo, agache la cabeza, me decía, agache la cabeza. Y no mire para ningún lado, ni llame a carabineros, ni grite, ni nada.
Rápidamente corrió y pidió ayuda. De los delincuentes ya no había rastro. La víctima llamó a su hijo y luego realizó la denuncia. Asustada total, porque uno no sabe quién está al lado, quién está... Realmente vivimos asustados hoy en día. Es preocupante la situación, que está bastante caótica. Uno no puede estar andando sola. Desde la Fiscalía indicaron que se dio inicio a una investigación por el delito de retención de persona y se abrió la búsqueda de esta pareja de delincuentes de los cuales no se conoce paradero. Jimmy Cherizier, ese es el nombre del líder pandillero que está detrás de la crisis de violencia que mantiene en alerta a Haití. Sus hombres tienen como fin derrocar al gobierno del primer ministro, Ariel Henry. ¿Cómo operan? Mire. Pedimos a la Policía Nacional de Haití y al Ejército que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Esa es la exigencia de las pandillas haitianas lideradas por Jimmy Cherizier, mientras la isla se hunde en un abismo de violencia y caos, y las calles de la capital Puerto Príncipe se encuentran controladas por grupos armados. Detengan a Ariel Henry por la liberación del país. Estas armas son símbolo de la libertad. Con ellas liberaremos y cambiaremos el país. Unas semanas lo que lleva el líder pandillero advirtiendo que derrocará al primer ministro Henry. Jimmy Cherizier, ex policía nacido en Puerto Príncipe, lidera el grupo criminal G9, una alianza formada por 9 de los grupos armados más poderosos del país, y se le acusa de numerosas masacres a gran escala en la zona metropolitana de la capital. Que lleva años sembrando el terror y el miedo en Haití, es prácticamente el dueño de un buen porcentaje de la ciudad de Puerto Príncipe, y Cherizier ha buscado ya un nuevo discurso, ha planteado la idea del mismo ser una suerte de revolucionario. De hecho, las pandillas controlan el 80% de la capital haitiana, donde durante días se están reportando tiroteos, pero fue este fin de semana cuando la amenaza y la violencia escaló a un nivel aún más preocupante. Verdadero terror se vivió la noche de este sábado, cuando tras un ataque en 2 de las principales cárceles del país, unos 4.000 presos, es decir, el 90% del total de reclusos, se fugaron y 12 personas fallecieron. Actos que el gobierno califica como desobediencia y una amenaza a la seguridad nacional, obligando a decretar emergencia en el país por 72 horas y toque de queda nocturno. Preocupación que también se vive en Chile a más de 6.000 kilómetros de distancia, hogar de más de 180.000 haitianos quienes miran con temor la situación actual de su país natal, donde muchos aún tienen a su familia. Pero creo que esto está pasando porque hay un grupo que quiere reversar las cosas, que quiere tomarle el poder para que organizar la elección. ¿Cuándo hablo con mi familia? Ya no he hablado de esto, solamente me aseguré que ellos están bien. Igual mi hija tampoco puede viajar, puede a colegio y todo eso, porque mi mamá tampoco salía afuera, porque son muy peligrosos. Igual mi mamá no quiere vivir ahí. Una situación que la isla arrastra hace años, pero que en los últimos días se ha agravado notablemente. Según cifras de la ONU, más de 800 personas han fallecido en enero. Que desde el asesinato del presidente Moise, Haití ha vivido una escalada de violencia que ha ido cada día en mayor aumento. En este sentido, las pandillas lo que intentan es tomarse el control total del país. La violencia desmedida se convierte en el principal desafío para el gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien gestionó el envío de 1.000 policías de Kenia para reforzar la seguridad en un país que día a día, además de la violencia, sufre las consecuencias del hambre y la pobreza. Y de regreso a nuestro país, recordado como el candidato presidencial que quiso eliminar la UF en 5 minutos, o el que comenzó su vida empresarial criando pollitos. A los 81 años falleció Francisco Javier Errázuriz, conocido popularmente como Frafra. El también empresario y ex senador que participó en la histórica elección de 1989 se encontraba alejado de la vida pública debido a una prolongada enfermedad. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. No más bla, bla. Vote por Frafra. Fue uno de los eslogans más recordados de la icónica campaña presidencial de 1989.
Chile volvía a las urnas tras la dictadura y el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz estaba escrito en la papeleta junto al entonces oficialista Hernán Vigi y el opositor Patricio Elwin. Me encontré con un grupo de partidarios míos que gritan Errázuriz y otro grupo elwinista que grita Elwin. Yo no he podido gritar lo que a mí me habría gustado gritar, porque estoy afónico, pero me habría gustado gritar ¡Viva Chile! En el Estadio Nacional, hasta donde ha llegado en estos momentos uno de los candidatos presidenciales. Ese 14 de diciembre, Frafra obtuvo el 15% de los votos, más de 1 millón de sufragios que lo dejaron en tercer lugar y posicionado como una mediática figura política. Ahí estoy yo con mis pollitos. Hay mucha gente que ha dicho que no es verdad, puros cuentos lo de los pollitos. Y es verdad. Me acuerdo que cada uno de ellos tenía un nombre. Los cuidaba como si fueran mis hijos. Después se convirtieron en gallineros. Pasaron a ser un gallinero grande, tenía más de 200 gallinas, vendía los huevos. Fue otra de las historias de Francisco Javier Errázuriz, quien así explicaba el origen de su trayectoria empresarial. Incluso en el programa Mano a Mano de nuestro canal, un grupo de coristas le cantó la canción Los Pollitos Dicen y recibió un particular regalo. Lo ayudo. Hay gran suspenso. Aquí estamos. ¿Qué será? Mano a mano con Francisco Javier Errázuriz. Pero más allá de la anécdota, Frafra por esos años era un reconocido empresario. En los 70 se convirtió en el representante de Nissan en Chile. En los 80 creó la FP Plan Vital e impulsó la expansión de los supermercados Unimark, tal como recordó en su momento nuestro programa El Menú de TV. Ahora, chiquillos, aquí no había nada, solo un sitio abandonado. Pero con imaginación, esfuerzo y sacrificio dimos nacimiento a este nuevo Super Unimark. Una trayectoria empresarial que no estuvo ajena a la polémica. El Banco Nacional, de su propiedad, fue intervenido por la Superintendencia del ramo por diversas irregularidades, mientras que en 2011 se le acusó de trata de personas por haber ingresado al país a 150 trabajadores paraguayos, quienes denunciaron haber sido sometidos a condiciones similares a la esclavitud. Esa sería una de sus últimas apariciones, ya que una hemorragia cerebral poco a poco lo fue alejando de la vida pública. Era un hombre que le gustaba estar en terreno. Los casa a casa, por ejemplo, sin duda un hombre que tenía una simpatía y una rapidez de actuar increíble. Así lo recuerda el ex senador Alejandro García Huidobro, otrora colaborador de Frafra en su campaña presidencial y en la Unión de Centro-Centro, partido político impulsado por Errázuriz tras su intento de llegar a la moneda. He dicho 1000 veces que se cambie la UEF por cláusulas alternativas de reajustabilidad. El candidato que buscaba eliminar la UEF, el mediático empresario, a los 81 años falleció, el ex senador Francisco Javier Errázuriz Talavera. Sus funerales se realizarán este miércoles en la parroquia San Francisco de Sales. A un día del inicio del año escolar, en la zona devastada por los incendios forestales de la región de Valparaíso, el presidente Boric visitó Quilpué y Viña del Mar, donde anunció la entrega de 4.000 kits de útiles de emergencia. 5 establecimientos municipales tendrán ingreso diferido y uno de ellos seguirá funcionando como albergue. Cecilia ama enseñar, cumplió 4 décadas como profesora de enseñanza básica, pero este 2024 el año escolar no arranca con las mismas ganas para ella. Con pena, porque no voy a poder estar con los niños. Para mí siempre el colegio ha sido mi segundo hogar. Entonces, obvio que los voy a extrañar mucho en estos momentos. Es una de las más de 100 profesoras y profesores damnificados por el incendio de Viña del Mar. No estará con sus niños en el inicio de año escolar porque está con licencia médica, perdió su vivienda y hoy está en condición de allegada en casa de su hermano. La Corporación Municipal de Viña del Mar dará facilidades para los docentes afectados. Yo ir allá a remover escombros, no tengo cabeza para sentarme a planificar, para preparar las clases, no. Dispusieron de un documento donde los profesores que están activos trabajando pueden informar digamos como el estado en el que están y señalar si es que necesitan algún tipo de permiso parcial o un permiso total. Pero el calendario avanza y este martes son 360.000 los alumnos que retornan a clases en la región de Valparaíso. Por eso, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta la Escuela Ministro Centeno en Viña del Mar. Anunció la entrega de 4.000 kits de útiles escolares de emergencia.
Si hay un niño que no puede venir a clases porque no tiene las condiciones de higiene adecuadas, el Estado tiene que poder hacerse cargo de aquello. Ayudas que se suman al bono uniforme escolar, la reposición gratuita de la TNE y beca de alimentación para alumnos de educación superior, entre otros beneficios. Por ahora, de los 49 establecimientos de la Corporación Municipal de Viña del Mar, 5 de ellos tendrán entrada diferida y aún existe uno que funciona como albergue. También están las escuelas que van a ser albergue, que ya se han conversado con la comunidad educativa. Los estudiantes van a ser reubicados en otro establecimiento. Lo que estamos haciendo es una encuesta para saber si las personas que viven aquí van a querer o no la vivienda provisoria. En los sectores afectados por los incendios, en tanto, encuestadores se acercan a las viviendas consultando a los damnificados cuál será la solución habitacional que determinarán. Están preguntando sobre si es que necesitan una vivienda de emergencia. Es imposible poner una vivienda de emergencia porque es súper diminuto el patio. Se supone que va todo a demolición. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? No sé. Todavía nuestros vecinos, que son de mi responsabilidad, se sienten en el abandono. No podemos cansarnos ni contentarnos ni dar ningún aplauso más hasta que cada uno tenga una vivienda, una ducha y un alimento, y eso no puede pasar antes de que llegue el invierno. La urgencia hoy día, y en donde están enfocados todos los principales esfuerzos, es en el techo. De aquí al invierno, que partan las lluvias, todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse. Interrogantes que para muchos se mantienen en el largo proceso que será la reconstrucción. Muchos vuelven diariamente al lugar siniestrado, otros prefieren dejar atrás lo vivido, intentan enfocarse en lo que viene, aunque existan dudas sobre el siguiente paso, prefieren mirar hacia adelante porque es lo único que les queda tras perderlo absolutamente todo. Un trayecto insoportable. De esa forma, el padre de un niño autista califica un viaje en el metro de Santiago. Las intervenciones musicales en los vagones los obligaron a bajar del tren varias veces. Una situación que expuso en una carta al diario El Mercurio y que reabre el debate por la música y otras situaciones que provocan ruido en el transporte público. Vamos a la estación Bellas Artes desde Vicente Valdés. Se sube un cantante de rap con música pregrabada que suena fuerte. Nos bajamos en Estación Pedrero. Música dentro de los vagones del metro de Santiago que no está permitida, pero que sigue existiendo. Experiencia agradable para algunos, pero problemática para otros. Depende, a veces te cambia el ánimo. Si vienes un poco triste. Que un niño esté en el metro aguantando más este ruido, es entendible que le llega hasta molestar. Yo creo que es muy molesto para los niños. Un debate abierto desde hace años que hoy resurge a raíz de un padre que tiene un hijo dentro del espectro autista, quien en una carta publicada en El Mercurio expuso las dificultades y la travesía en que se convierte un simple viaje en el transporte público. Esperamos el siguiente. Esta vez un reggaetonero pone su parlante a volumen ensordecedor. Nos bajamos de nuevo en Rodrigo de Araya. Cada vez que un músico se sube a un vagón de metro, Carlos y su hijo tienen que bajarse, lo que hace que un trayecto de 20 minutos se transforme en uno de 50. Un recorrido que para ellos se ha vuelto insostenible. La gran cantidad de estímulos pueden causar molestias para quienes tienen hipersensibilidad sensorial, entre el ruido mismo del metro, la música, ruidos externos y vendedores. Lo que pasó a este pequeño es que tiene una hipersensibilidad sensorial a todos los estímulos sonoros. Efectivamente uno puede sentir, no sé, pues estoy inventando, unos 10 decibeles de cantidad de volumen y este pequeño lo siente a 1000 decibeles. Entonces ya llega a ser algo de disconfort. Visibilizar, concientizar y educar son las 3 palabras claves para enfrentar este tipo de situaciones que pueden generarse en distintos escenarios. Para la Federación de Autismo, este caso es solo uno más de los que ya se han denunciado. El desafío, buscar soluciones para esta problemática. Tampoco se trata de tener vagones especiales, como también mucha gente sugería, porque eso es segregador y es discriminatorio. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la normativa de nuestro país. Es súper importante de llamar a la ciudadanía en general a ser un poco empático y a entender al otro. En general el metro es ruidoso porque hay mucha gente y porque el metro igual hace ruido,
pero yo creo que sí se podrían generar instancias como que sean más amigables con estas personas. Esperamos el siguiente. Esta vez sube una banda. Esta vez la música no es pregrabada. Da volumen para perder la audición. Nos bajamos en Parque Bustamante. Finalmente, luego de 3 paradas, pudieron llegar a su destino, la estación Bellas Artes. Un viaje interrumpido tras el cual denuncia falta de empatía. Desde el Metro de Santiago señalaron que su objetivo es eliminar el comercio ilegal y cualquier tipo de intervención, mientras el autor de la carta espera que se tome alguna medida para que situaciones como las que vive junto a su hijo no se repitan. Ya volvimos con 24 Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que esta jornada fue detenido un arquitecto por los disparos injustificados en la calle que se hicieron virales en las redes sociales. Claro, el incidente denunciado por vecinos le valió el apodo de El Pistolero de la Reina. Este martes deberá enfrentar a la justicia por un delito que ahora tiene penas de cárcel. Así fue la detención del arquitecto Juan Carlos Aramayo, conocido como el Pistolero de la Reina, que después de 15 días de estos disparos en la vía pública se logró su detención. Se practicaron diligencias desde el día de ocurridos los hechos hasta el día de hoy que se materializó la detención, la cual fue finalmente como objetivo en el domicilio particular de esta persona. Aramayo fue detenido en su domicilio luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitara la semana pasada su orden de detención. En paralelo, el Ministerio del Interior, la Delegación Presidencial y la Municipalidad de La Reina se querellaron en contra del arquitecto por disparos injustificados. Al momento de ser aprehendido se logró la incautación de importante evidencia de interés criminalístico, la cual vincula al sujeto con los hechos que son materia de la investigación. Esta persona será puesta a disposición del respectivo juzgado de garantía de Santiago el día de mañana, en el primer bloque de audiencia de control de detención, y respecto de quién se van a pedir las medidas cautelares que en derecho corresponden. Debería, bueno, que por todo el armamento que le pillaron, debería estar harto tiempo. Por eso yo creo más que nada, como le digo, es un peligro para la sociedad, sobre todo para el condominio donde vive. Obviamente espero que le quiten el arma y que no pueda volver a tener acceso a una, por lo menos legalmente. Todo esto remonta al domingo 18 de febrero, cuando el detenido paseaba a su perro en la comuna de La Reina, sacó un arma de 9 milímetros y disparó al menos 6 veces contra las señales de tránsito. El GOPE concurrió al domicilio donde se incautaron armas y municiones, pero el Pistolero de La Reina no estaba en su casa. 2 semanas después fue capturado. 3 pistolas, 2 9 milímetros y una .22 y un fusil de caza mayor. Hay un armamento, específicamente una pistola, que no, si bien es cierto, no tiene algún tipo de encargo, pero no está inscrita en ninguna parte. Pero, ¿quién es Juan Carlos Aramayo? Es un arquitecto, trabajó como lobista, asesor de políticos, ocupó además cargos directivos en distintas universidades y hasta hace unos días fue jefe de la Subdirección de Gestión del Servicio Local de Educación Pública, Licancabur. El imputado pasará este martes a primera audiencia de control de detención, donde se espera además se presenten en detalle todos los cargos en su contra. A lo mejor usted lo ha visto en redes sociales. Es el desesperado llamado de una joven a detener el bullying en su contra. Esto ha generado un impacto en medio del retorno masivo al año escolar. Bueno, la niña grabó un mensaje que se ha viralizado y que pone en evidencia un gran problema. En 2023, la Superintendencia de Educación registró más de 4.500 denuncias por maltrato entre estudiantes. Las amenazas, insultos o incluso el maltrato físico repercuten de manera trascendental en la formación escolar. El bullying durante los últimos años lamentablemente se ha convertido en la pesadilla con la que deben lidiar miles de alumnos. Me hacen bullying. La verdad, la he pasado muy mal. Ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases. Este video, compartido por una niña de tan solo 13 años, se ha viralizado en redes sociales. Cursa octavo básico y en medio de la desesperación y el temor que le causa el retorno a clases, decidió pedir ayuda. Paso los recreos sola, almuerzo sola. Quiero que este año cambie eso. Que no me digan más que tengo piojo, la viruela del mono. ¿En qué me ayudan? ¿Qué me pueden aconsejar?
¿Por qué una niña debe soportar este tipo de hostigamientos? Es lo que probablemente todos se preguntaron al escucharla. Su testimonio conmovió en redes sociales y varias personas no dudaron en dejar un mensaje de apoyo. Entonces eso a ella como que le da fuerza para seguir adelante. Estamos solicitando que las personas que originan constantemente el bullying puedan cancelar la matrícula. Y nos confirmaron recién que no lo van a hacer porque no lo tienen, digamos, considerado. Un llamado desesperado que representa la triste realidad que se vive al interior de los colegios en nuestro país. Y es que este no es un caso aislado. Solo durante el 2023, la Superintendencia de Educación registró más de 17.000 denuncias. De esas, más de un 70% son por convivencia escolar. Denuncias que aumentan año a año de forma sostenida, pre- y pospandemia. Bueno, ella es como un ejemplo, ¿cierto?, de todo lo que los niños que lo pueden estar pasando mal. Reprobable en todo ámbito. Ahí tenemos que estar nosotros como papás inculcando buenos valores. No es bueno, pero ocurre en todos los lugares, en todos los colegios. Considerando que muchas veces el colegio se convierte en el lugar donde los jóvenes y niños pasan la mayor parte del día, los padres y apoderados deben estar atentos a algunas señales y saber actuar a tiempo. Muchas veces cometemos el error de cuestionarles por qué no se defendieron. Como padres debiésemos empatizar y decirle, entiendo que debe ser muy difícil, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Desde la Superintendencia de Educación ya ingresaron una denuncia de oficio contra el colegio de la joven y se reunieron con los directivos del establecimiento para recolectar más antecedentes. Es fundamental que las comunidades educativas conozcan el reglamento interno, el manual de convivencia y los protocolos de actuación ante situaciones que pueden ocurrir en los establecimientos y que deben ser abordadas con el apoyo de todas y todos los integrantes de esa comunidad. Informamos que hemos tomado contacto con las autoridades educacionales de la región a través de la Superintendencia de Educación y haremos entrega de todos los antecedentes que se nos soliciten. Lo cierto es que este registro visibiliza una problemática que es sumamente importante de erradicar. Llegar a tiempo podría incluso evitar un desenlace mortal. Es hora de combatir con más fuerza el acoso escolar. Estamos a puertas del 8M, cuando se celebra, ¿cierto? Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y a pesar de todos los avances en derechos para las mujeres, todavía podemos ver situaciones en que los hombres tienen el poder de decidir sobre nosotras. Y no sobre usted, lamentablemente, sobre los bienes o incluso sobre su propio cuerpo. Algunas de estas historias que indignan en el siguiente informe de Natalie Catalán. En Chile, el 48,9% de las personas son mujeres. Más del 40% de la fuerza laboral está conformada por mujeres. Las mujeres son el 51,2% del padrón electoral del país. Participación en nuestra sociedad que, sin embargo, no da cuenta de que en pleno siglo XXI en Chile todavía existan situaciones en las que la mujer es considerada incapaz de tomar sus propias decisiones. Es terrible. A través de este video, Carla desahogó la rabia y la pena que le causó saber que no podía gestionar la herencia que sus padres les dejaron a ella y a su hermana. Y de hecho, mucha de la gente que vio mi video del colapso me preguntaban ¿qué tiene que ver tu cuñado y qué tiene que ver tu marido? Y tiene que ver mi marido y tiene que ver mi cuñado. Si nosotras somos casadas en sociedad conyugal, ellos tienen que extender un poder notarial para que nosotras podamos hacer uso de nuestra herencia. Requisito para quienes están casados en sociedad conyugal que no se les exige a los hombres, pero sí a las mujeres. Esto significa que la ley chilena está negando la igualdad de derechos entre los cónyuges, que discrimina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y que las mantiene subordinadas a las decisiones de sus maridos. Pero la lucha por cambiar esta ley lleva más de 20 años y la inició Sonia Arce, cuando a través de un abogado intentó obtener la autorización de su exmarido para disponer de su herencia. Conversó con él y le dijo, mira, a mí no me diga nada de divorcio porque yo no me voy a divorciar nunca en la vida. Y lo otro, dígale a la señora que no hay firma, no hay nada, no quiero verla, no quiero nada.
Frente a la impotencia de no poder decidir sobre sus propios bienes, Sonia y la Corporación Humanas llevaron a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007 llegó a un acuerdo con el Estado, renunciando a una indemnización en pos de que se impulsara una nueva ley de sociedad conyugal. Es cierto, a nadie le vienen mal unos pesos, pero yo no quiero pesos, yo quiero ser libre, autónoma, como lo he sido, como creía que lo era siempre. Después de más de 2 décadas, la ley sigue en discusión en el Congreso. Eso sí, ya son 23 años. Tiene que haber una salida. Tiene que hacerse la ley. Hoy en el 2024 todavía tenemos que pedirle permiso a nuestro marido para poder hacer uso de nuestros bienes. Entonces te sientes vulnerada, te sientes pasada a llevar y sientes básicamente que tú no tienes ningún derecho como mujer. Según el Código Civil de 1855, el marido es el jefe de la sociedad conyugal y solo él puede administrar los bienes en común y los de su esposa. Necesito un hombre es la campaña que la Corporación Humanas lanzará esta semana. Infórmate, indígnate, comparte. Para generar conciencia en las mujeres de cómo esta legislación del siglo XIX nos sigue afectando en la actualidad y que es importante que se modifique la legislación sobre sociedad conyugal. En pleno 2024, las mujeres siguen necesitando de un hombre para decidir sobre sus bienes, pero también se ven limitadas a decidir sobre su propio cuerpo. Luego de someterse a una cirugía bariátrica, Jacqueline presentó varios problemas para procesar alimentos, medicamentos y anticonceptivos orales. Probó otros métodos, pero su cuerpo los rechazaba. Para ese entonces yo ya tenía mi hijo. Estaba totalmente decidido que no iba a ser mamá de nuevo por un tema consensuado con mi pareja, que seguíamos siendo pareja. Así que dije, bueno, creo que lo mejor es esterilizarme. Comenzó un peregrinar de varios años por más de 5 ginecólogos distintos. Todos se negaban a esterilizarla con varios argumentos. El más utilizado, un eventual arrepentimiento. El porcentaje de población menor a 30 años tiene una tasa de arrepentimiento de alrededor de un 15%. Y esto baja por debajo de un 10%, entre un 5 y un 10% en mayores de 30 años. Arrepentimiento que según la evidencia científica es muy bajo y aunque puede ser el principal argumento, no es el único. Cuestionándome que si yo más en el futuro podía tener otra pareja y esa pareja me pidiera un hijo. Yo le decía, bueno, pero es que estoy diciendo que yo no quiero. Entonces eso fue lo más como irrisorio, que mi voluntad, que mi deseo de tomar una decisión sobre mi cuerpo estaba siendo cuestionada por el profesional en casos hipotéticos. Acatamos lo que un médico, mayoritariamente varones, deciden sobre nosotros. Entonces, eso va mermando la autoestima de las mujeres y se va instalando una sensación de que efectivamente no tenemos las condiciones para tomar decisiones, fundamentalmente sobre nuestro cuerpo. Frustrante y sentí una impotencia muy grande. Difícil de manejar en ese momento en la consulta porque sentía mucha rabia, hasta que finalmente desistí, lo que me llevó a estar varios años con el temor de embarazarme. Influyó bastante en mi vida sexual con mi pareja porque ambos teníamos miedo de que yo me embarazara. Así que ahí tratando de ocupar otros métodos y todo, pero sin duda trajo consecuencias en tener una vida sexual libre, sana. Una negativa desde un discurso que es tremendamente paternalista, un discurso que además niega y vulnera derechos y quita autonomía. En definitiva, una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en pleno siglo XXI y que está garantizado por ley. Sin embargo, la ley no siempre va acorde a los tiempos.
En 2023 se ingresó un proyecto para cambiar la ley que regula los viajes al extranjero en caso de menores de edad y que necesitan autorización de ambos padres en un país donde las cuidadoras son mayoritariamente mujeres. ¿Qué pasa si el padre está ausente? Tienen que acudir a la justicia a través de una solicitud especial ante el tribunal de familia que corresponda para solicitar que el tribunal, específicamente el juez que conoce la causa, sea quien autorice la salida del país. Trámite que no solo toma tiempo, sino que también dinero y que se debe realizar para todo tipo de viajes al extranjero como vacaciones o giras de estudios, pero que se ve más complejizado cuando de por medio hay situaciones de violencia intrafamiliar o medidas de protección. Hay incluso procesos que se encuentran pendientes que tienen que ver con denuncias de abuso respecto de esta misma persona a quien le está solicitando que esa persona en el juicio. Entonces, el solo hecho de poder presentar la solicitud es sumamente revictimizante para estas personas, para estas madres, para estos niños y niñas que a veces no tienen ningún vínculo con la persona a quien se les solicita. Diversas situaciones que ponen a las mujeres en una posición de incapacidad de tomar decisiones y que nos llevan a preguntarnos cuánto hemos avanzado en los derechos de la mujer. Bueno, y hablando de derechos de las mujeres, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir el aborto en su constitución. Con 780 votos a favor, una mayoría ampliamente superior a los 3/5 que necesitaban, los senadores y diputados franceses votaron para consagrar en la ley fundamental la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es legal en Francia desde la adopción de la ley impulsada hace 50 años. Sin embargo, ahora se verá más protegido al ser parte de la Constitución. Un hecho que ocurre por primera vez a nivel mundial y que ha sido aclamado por grupos que defienden los derechos de las mujeres como histórico, pero duramente cuestionado por grupos pro vida en este país europeo. Ya, cambiamos de tema. ¿Se imagina usted ir a un matrimonio y que el show esté a cargo de Rihanna? Así tal cual. Ese fue el espectáculo que presenciaron los más de 1000 invitados a las celebraciones preboda de uno de los hijos del hombre más rico de Asia. ¿Quiere saber cómo fue el comentado concierto privado y cuántos millones costó? Presta atención. Dicen que la realidad muchas veces supera la ficción. Y si en la pantalla grande Adam Sandler y Jennifer Aniston nos han mostrado el lujo, la fiesta y espectacularidad de los matrimonios en India, el mega evento de este 2024 quizás hasta le haga sombra. En los últimos 8 años, la 9 veces ganadora del Grammy, Rihanna, solo ha pisado los escenarios en 2 oportunidades, para el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 y para las celebraciones previas a la boda de uno de los hijos del hombre más rico de Asia. Durante poco más de 1 hora, la estrella de 36 años deleitó con casi una veintena de sus éxitos a unos afortunados 1.200 invitados. Una exclusiva lista que incluyó nombres como Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Meta, Ivanka Trump, hija del expresidente estadounidense, y de algunas de las más grandes estrellas de Bollywood. ¿Cómo estuvo el concierto? Lo mejor, no puedo esperar a regresar a India. ¿Te gustó aquí? Me encantó. Para que se haga una idea, si la inversión total del reciente Festival de Viña fue de un poco más de $10 millones para 6 noches de espectáculo, la performance de Rihanna para esta fiesta privada fue a cambio de casi $6 millones. La multitud fue increíble y la energía grandiosa. Nos recibieron bien, nos amaron y nosotros los amamos y algún día volveremos. Pero ¿quién está detrás de tan lujoso espectáculo? Nada menos que el 10º hombre más rico del mundo según Forbes, Mukesh Ambani, de 66 años y padre del novio, cuya historia parece sacada de un clásico de Bollywood. Cuenta que nació en una familia humilde, que su padre, que no terminó el colegio, incursionó en negocios que crecieron a pasos agigantados y que él luego asumiría. Hoy es dueño de la mayor empresa privada de la India, con intereses en el sector petrolero
petrolero, comunicacional y de servicios financieros, entre otros. Él es un hombre con un corazón generoso. Desearía ser también un miembro de su familia. Y cómo no, si ahora fue Rihanna, pero cuando se casaron sus otros hijos, fue el turno de Beyoncé con hasta Hillary Clinton de invitada y poco después de los británicos de Coldplay. Siento que nuestra cultura, tradiciones y comida se exhibirán frente al mundo entero y, por ello, le agradezco a la familia Ambani. Y ojo, porque aún queda esperar a julio cuando se celebre oficialmente el matrimonio de la joven pareja. Qué grandes estrellas podríamos ver. Hasta ahora ninguna idea sería demasiado alocada para una familia que no escatima en gastos y que ha demostrado que cuando de festejar se trata, el cielo para ellos es el límite. Informe 24. El decomiso de frutas y verduras ingresadas al país de manera ilegal aumentó 20 veces en los últimos 3 años, con más de 1 millón de kilos interceptados por el SAT en 2023. Claro, este es un fenómeno que surge en la frontera norte, pero que se extiende por el resto del territorio y que las autoridades relacionan con verdaderas mafias del crimen organizado. Contrabando de alimentos, lo vemos ahora en Informe 24. Cruzan por pasos no habilitados. Esto obviamente se enmarca dentro de lo que es una serie de dinámicas criminales que obviamente van permitiendo y van permeando que en diferentes partes de la frontera se vayan abriendo rutas. Vehículos llenos de frutas y verduras ingresadas de manera ilegal. Detrás de esto tiene que haber un poder que esté financiando esto y que esté permitiendo el traslado. Por eso nos atrevemos a decir que aquí hay crimen, que aquí hay bandas. Camiones que al ser descubiertos son abandonados con productos avaluados en millones de pesos. Son bandas de crimen organizado absolutamente. El crimen organizado amplió sus intereses a tal punto que podría ser incluso parte de lo que usted tiene hoy sobre su mesa. Putre, región de Arica y Parinacota. Durante la madrugada, un equipo del SAGI de Carabineros fiscalizan a los vehículos cuando un camión se percata de su presencia y se da la fuga. El conductor escapó dejando el camión absolutamente cargado de productos, abandonado en plena ruta. En su interior un botín muy particular, pero igualmente millonario. 4 toneladas de productos agrícolas, mayoritariamente mangos y paltas. Un botín que en este caso podría superar los 20 millones de pesos y que ingresó sin ningún tipo de control al país. Contrabando que no solo genera un alto riesgo sanitario, también muchas ganancias a quienes se dedican a esto. Estamos hablando de camiones con carro, estamos hablando de 50, 80 toneladas de productos. Eso en plata cuesta sobre 50 millones de pesos cada camión y no es uno el que pasa. Porque la frontera norte ha sido siempre un atractivo para el tráfico de drogas, cigarrillos y todo tipo de elementos. Sin embargo, en los últimos 4 años, el contrabando de productos agropecuarios aumentó de 45.000 kilos decomisados en 2020 a más de 1 millón en 2023, en parte gracias al refuerzo del trabajo del SAG y las policías, pero también a un aumento en este tipo de contrabando. ¿Quiénes están detrás de este fenómeno? Detrás de esto tiene que haber un poder que esté financiando esto y que esté permitiendo el traslado. Por eso nos atrevemos a decir que aquí hay crimen, que aquí hay bandas. O sea, son bandas de crimen organizado. Sí, son bandas de crimen organizado absolutamente. Este tipo de organizaciones lo que hace es tratar de generar rutas y luego esas rutas utilizarlas para distintos fines. Un contrabando de entrada que puede estar vinculado a las drogas, puede estar vinculado a cigarrillos o también puede estar vinculado a productos agrícolas. Crimen organizado que amplió su rubro. Y es que un camión de 20 toneladas de paltas, por ejemplo, puede dejar 120 millones de pesos. Lucrativo negocio de contrabandear alimentos, pues no tiene penas de cárcel y solo considera multas por infringir normas sanitarias.
Uno de los problemas que tenemos es que las multas, las sanciones que estamos aplicando hacia estos delitos es demasiado bajas, condición de falta casi, y por lo tanto hay que trabajar en aumentar las sanciones que corresponden. Sin embargo, cuando hablamos de crimen organizado, siempre va de la mano con hechos de violencia y delitos que sí están penados por ley. Un ciudadano extranjero quedó en prisión preventiva tras ingresar de forma ilegal a nuestro país con 12 artefactos explosivos, esto en Putre. Personal de Carabineros del Ritel Chicaya efectuó una de estas fiscalizaciones en conjunto con personal del SAC, donde se logró determinar que un vehículo, un camión de transporte, transportaba en su interior aproximadamente 12 explosivos de confección casera, los cuales indudablemente tenían una finalidad ilícita. Es por ello que se procede a la detención de 2 personas de nacionalidad extranjera. Mantenían radios de comunicación, mantenían también miguelitos y mantenían también equipos explosivos. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente ellos actúan como punta de lanza, en este caso para garantizar que los camiones que vienen más atrás puedan pasar o salir, digamos, sin mayor problema. 2 explosivos y una coordinación que es propia del crimen organizado. Bien lo vimos que de una u otra manera encontramos una relación o una interconexión entre lo que es el tráfico de frutas y verduras relacionado con la inserción de estos explosivos regulados por la ley de control de armas. Lo que obviamente no distancia mucho de lo que es el tema del narcotráfico, el tema del tráfico de armas. Porque la persecución de este tipo de contrabando no tiene solo relación con los refuerzos del SAC de evitar el ingreso de la mosca de la fruta y otras plagas. También busca prevenir que diversas organizaciones delictuales aumenten su presencia en el país y con ello los hechos de violencia. El temor mayor de ellos no estaba en los medios formales, digamos, de control de frontera, dígase ejército o dígase carabineros, sino que el temor de ellos estaba justamente en otras bandas que pudiesen atacarlas y quitarles el producto de lo que llevaban. Estamos hablando de incautación importante de 40 millones, 60 millones de incautación, incluso incautaciones de más de 80 millones de pesos en mercadería que fue insertada de manera irregular a nuestro territorio nacional. Con el SAC, durante enero de este año, suscribimos un convenio de colaboración y de intercambio de información, con el objeto de fortalecer la gestión de ambos servicios. Allanamiento en una casa ubicada en el denominado barrio boliviano de Iquique, donde se acopiaban cientos de kilos de frutas y verduras de contrabando que se podían observar a simple vista desde el exterior. Obtuvimos esta dirección a través de una denuncia ciudadana y previa a las coordinaciones con el juez de garantía local, pudimos hacer hoy día, coordinamos con Carabineros el ingreso a este centro de acopio. Directora, mire, ahí está lleno el alba. ¿La ve? Mira, eso está con la cabeza. Esa misma semana, en un control vehicular en Huara, se interceptaron, escuche bien, 9.000 kilos de papas, 9.000 huevos y otros miles kilos de limones y otros productos. Operativo que en total evitó la distribución y comercialización de más de 13.000 kilos de alimentos clandestinos. Pero es la punta del iceberg, es lo que nosotros decomisamos, es lo que nosotros encontramos. ¿Cuánto más pasa? Bueno, eso es lo que llega lamentablemente a lugares que están establecidos como La Vega, como el Mercado y otros lugares donde nuestros funcionarios junto a Carabineros están yendo a fiscalizar. A ver, Monchito, bonito, el Con el ganadero vamos a realizar una fiscalización. A ver, Carranza, bonito. A ver, Carranza. Y de los... A ver, Gutiérrez, Pepsi. Ahora estamos esperando que nos muestre documentalmente de dónde vienen estos productos y para ver el origen. ¿Pero que se lo van a llevar o qué? Exactamente. Para destruir ¿Toda la mercadería? todos los productos que no acreditan origen, que en este caso es el limoncadí que vamos a llevarnos. ¿La caja nada más? Vamos llevando todas las cajas que tengan esos productos. ¿Qué? ¿Todas las cajas? Sí, todas.
Bueno, Este ají lo tenían acá como guardado abajo del camión. Ellos le preguntamos y no están caros, si es del vecino, de acá. Dicen que no es de ellos. Ahí encontraron unos ají abajo del camión, ¿eran tuyos? No eran tuyos. Ya. ¿Y te había pasado antes que habían fiscalizado y habían encontrado...? Ya. ¿Y esos productos tú desconoces por qué estaban ahí justo abajo de tu camión? Ya. Él indica que estos productos no Ahora son estos productos, entonces, como no tienen dueño, no acreditan origen, lo decomisamos. Y ahí no se le pasa multa a nadie porque no pueden determinar de quién es, porque no estaba dentro del camión. Solo en esta parada el SAC tuvo que decomisar cientos de kilos de limones, plátanos y ajíes, los que serán analizados ante un eventual riesgo fitosanitario, una de las consecuencias del contrabando de este tipo de productos. En el caso de que hubiera mosca de la fruta, lo que hacemos nosotros es, yo doy el primer visto bueno, que es dando la alerta al encargado de campaña o al entomólogo, y luego las larvas se van a cocer, por resguardo, se tienen que cocer. Hemos instruido al SAC para reforzar las fiscalizaciones. Nos preocupa muchísimo asegurar la calidad de los alimentos que consumimos en términos de la sanidad. Muchas veces estos alimentos que estamos decomisando tienen altos niveles de pesticidas que no están permitidos y no son autorizados para utilizar en el país. Y también tenemos problemas del ingreso de plagas ilegales. Estas plagas van a afectar también a animales y a plantas silvestres, pero también van a afectar a la producción nacional, generando inseguridad alimentaria, riesgo para que la población no tenga sus alimentos para comer. Esfuerzos por mantener al país libre de la mosca de la fruta, pero también de otras plagas y pesticidas no permitidos, parte del trabajo que estábamos revisando en La Vega. Solamente en este furgón, en esta carga, hay más de 700 kilos de alimentos decomisados en La Vega Central. Todavía quedan varias muestras más que retirar de este operativo en el que solo llevamos un poco más de una hora. No tiene tampoco ni tampoco factura. Lo que usted me dice, no tenemos certificado de procedencia. A veces los diarios también dan cuenta del origen del producto, ¿no? Y ahí tiene un tope de Ojo de Lima, jueves 11. Fija esto. ¿Y eso estaba en este producto? En papaya. Papayas. Papa peruana. Está listo el ají y el rocoto. Teníamos información que teníamos que tener lo que es el certificado de procedencia, restricción aduanera, nosotros somos minoristas. Ahora que lo sabes, ¿qué te parece? ¿Qué cuidado van a tener después? Al final la documentación que nos falta. Estamos viendo el volumen, al parecer no cabe en el volumen que tenemos, probablemente hay que buscar algunas camionetas como para llenar nuestro. O sea, la cantidad decomisada hoy día es superó... Tremenda. Superó, llevamos creo un par de horas, algo así, en este operativo. Creo que se ha superado toda la última vez. 1.500 kilos de frutas y verduras decomisadas en solo 2 horas en La Vega Central. Alimentos que son marcados y luego destruidos en dependencias del SAC, pero que dan cuenta de la magnitud de este tipo de contrabando en la frontera norte. Son camiones de alto tonelaje. Entonces, pesquemos la raíz de ahí mismo. O sea, si los propios fiscales o las instituciones que están allá funcionando no son capaces de retener eso, algo está pasando. Pero por lo menos acá en La Vega, muy bueno que el SAC haga su trabajo, tienen la libertad y son organismos que sí han funcionado y han cumplido el rol de fiscalizador y han parado lo que era la mosca de la fruta, y eso a nosotros nos tiene contentos. Es importante destacar que muchas personas, incluso vendedores de este tipo de productos, los adquieren simplemente por su menor precio, sin siquiera saber que detrás de todo esto podría estar el crimen organizado.
1 millón de kilos interceptados en 2023 por el SAC, esfuerzo conjunto con otras instituciones que sin embargo casi no deja detenidos, pues no es considerado un delito en sí mismo. En oficina se está trabajando en hacer una propuesta de aumento de las penas que involucren el decomiso de los productos, la multa, pero también incluso vamos a ir sobre los vehículos en los que trasladan los camiones, de tal manera que también queden decomisados. En la medida que nosotros podamos o seamos capaces de vincular a estos sujetos más que un ingreso en particular a una organización, evidentemente ahí pueden entrar otras figuras que nos elevarían las penas. Pero eso ya es algo, efectivamente son investigaciones de largo aliento. Relación entre la violencia del crimen organizado y el contrabando de productos agrícolas que se está investigando en el caso de los 2 extranjeros detenidos con 2 explosivos a principios de febrero. Puede que desbaratando una organización criminal transnacional dedicada al contrabando y el tráfico de fruta y verdura esté directamente relacionado con el tema de organizaciones criminales que están relacionadas con insertar armamento, munición o explosivos, como fue en este caso, al territorio nacional. Crimen organizado que opera buscando y abriendo rutas que utiliza para todo tipo de tráfico y que hoy amplía sus intereses, abarcando incluso al alimento que tenemos sobre nuestra mesa. Bueno, ya son las 10 de la noche y les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. No es sorpresa ver por estas fechas que ya aparecieron los huevitos de Pascua en el comercio. Probablemente si ha ido al supermercado, ha visto algunos. Lo llamativo es que el conejito podría toparse con precios más altos este año. ¿Sabe cuál es la razón? Bueno, el cambio climático, que tiene el valor del cacao por las nubes. Presta atención. Es la hora de templar el chocolate en las cocinas de la chocolatería Liberté. Lo que hace el mesón, cuando es de piedra, es enfriar para que los cristales de este chocolate se puedan unificar. Pero se pone complicado el escenario cuando nos cuentan sobre la materia prima. Vamos a templar chocolate bitter 55% cacao. Porque el cacao hace un buen rato viene subiendo su precio. Hemos experimentado alzas de nuestras materias primas desde un 14-18% hasta del cacao en un 24%. Intentamos soportar un poco y disminuir nuestro margen de ganancia, pero hay un punto que se hace insostenible. Entonces, lamentablemente, hay que subir los precios. ¿A ti te gusta el chocolate? Me ¿Comes encanta. chocolate? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y comes harto chocolate? Mucho. ¿Has notado que ha subido de precio el chocolate? Sí, las barras de chocolate están como a 3 lucas. ¿Las que antes estaban a qué precio? A 1.000, 1.500. El que le compraba a mi hijo era el trencito. Bien. Antes me acuerdo que lo encontraba por 1.500, ahorita están 2.000. Fue en la segunda mitad de 2022 cuando el precio del cacao inició un ascenso que no se ha detenido y continuará en esa marcha. Solo como referencia, el precio del cacao se ha más que duplicado respecto a hace un año. Obviamente eso está presionando el costo. Y es el cambio climático la causa, para sorpresa del público chocolatero. ¿Cuál sería? El cambio climático. ¿En serio? Sí. Un intenso fenómeno del Niño mezclando sequías y lluvias torrenciales no ha hecho más que arrasar con las siembras de cacao en África Occidental, principalmente en Ghana y Costa de Marfil, que agrupan el 60% de la producción mundial de cacao. Específicamente compramos chocolate belga, que obviamente se produce en Bélgica, en las fábricas de allá, pero el cacao lo toman de distintas partes del mundo. No a todos, por cierto, les golpea directamente el alza del cacao africano. Nosotros somos una de las pocas empresas que tenemos control directo desde la producción. Cacao chuncho del Valle del Cusco, que es un tipo de cacao distinto al cacao africano. Esta chocolatería peruana siembra en Cusco su cacao. Perú y Ecuador son los grandes productores en esta región. Sin embargo, la subida de precio constante del cacao africano podría hacer que productores mundiales de chocolate pongan sus ojos en el cacao sudamericano. Y allí la demanda arrastraría eventualmente un alza en los precios de este lado del mundo. De sostenerse esto en el tiempo podría complicar un poco la demanda y eso obviamente puede impactar. Acá este chocolate es eso. 55% cacao y el 45% es azúcar. ¿El precio del azúcar cómo está? También ha subido. Ha experimentado un alza como de un 8%. Hay una suma de alzas, pero donde el cacao lleva la delantera. Y de manera preocupante, dicen en la industria, cuando estamos justo a un mes de la Pascua de Resurrección, una de las 3 grandes fechas del negocio, junto al Día de la Madre y Navidad.
Al parecer el alza sigue. Lamentablemente nos comunicamos con nuestros proveedores y nos dijeron que sí va a subir en los próximos meses. Lo importante es saber buscarle el lado positivo a este tipo de noticias. Por el tema del acné, más que nada por eso. ¿Había espinillas a raíz del comer chocolate? Sí, exactamente. ¿Te gustaría que volviera a precios más normales? No, porque si no compro más y me hace más. El lado amable si usted sufre de acné u otros problemas. Para el resto de los mortales que adora y come el chocolate, solo queda seguir esperando alzas que por lo pronto deberían continuar. Y algo bastante amargo, ¿no? Un grupo de profesores de Atacama decidió ir a un nuevo paro y no reanudar las clases este martes en 18 establecimientos educacionales de la región. Todo esto aseguran por las promesas incumplidas por parte del Ministerio de Educación. Entre los apoderados, las opiniones están divididas ante esta nueva movilización que el año pasado se extendió por casi 80 días. De acuerdo a lo anunciado el fin de semana, serían 40 las escuelas o liceos que volverían a clases normales este martes. 14 lo harían en forma parcial y 6 de manera diferida, en la medida que concluyeran trabajos de reparación. En que prácticamente todos los servicios básicos que requieren ser mantenidos en un establecimiento en forma regular y que aquí estaban atrasados, van a estar realizados, yo diría, al final de esta semana. El Colegio de Profesores de Atacama insiste en que los arreglos efectuados son solo cosméticos y que los problemas de fondo persisten. Por eso, 4 dirigentes mantienen desde el viernes una huelga de hambre en la sede gremial. Lo que tenemos acá es un inicio del año escolar, por supuesto, irregular, y lo dicen los informes de las autoridades, una escuela sí, otras no, un día eran 3, después 6, después 11. El ministro de Educación admitió que Atacama es víctima de la implementación fallida de una política pública, refiriéndose al sistema local de educación, pero espera que se deponga la huelga de hambre y los alumnos puedan volver a clases. Yo espero que por el bienestar de la salud de las personas que están en la huelga de hambre y por el bienestar y el derecho a la educación de los niños y niñas, seamos capaces de iniciar un año escolar en la mayor normalidad posible. En esa disposición ha estado trabajando el servicio local, la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación. Independiente de la huelga de hambre, durante el día hubo comunidades escolares en que los profesores decidieron por su cuenta no hacer clases mañana. Es el caso del Liceo El Palomar. Asumimos un paro a partir de ahora. ¿Indefinido? Indefinido. ¿Eso qué significa? ¿Mañana no hay clases? Mañana no entran los niños acá en este liceo a clase. Le pido muchas disculpas a los apoderados y que comprendan nuestra situación, ya que el gobierno y el ministro directamente no ha cumplido con su acuerdo. Entre los apoderados las opiniones están divididas, pero algunos apoyan las movilizaciones. La verdad es que como apoderado, como mamá, me gustaría que mi hija fuera al colegio y que recibiera la educación que les corresponde, una educación digna, pero con las condiciones. Hasta última hora de esta tarde continuaban las asambleas en el Colegio de Profesores para decidir qué va a pasar mañana con los establecimientos educacionales en la región. Hasta el momento se sabe de 12 de ellos de la comuna de Copiapó que no van a efectuar clases. Otros 4 harían lo mismo en la comuna de Caldera y 1 en Diego de Almagro. Tenemos que solucionar y cumplir la promesa que dijimos nosotros los dirigentes y las autoridades, tener un año normal escolar 2024, y eso no está. Por otra parte, los profesores informaron sobre una posible movilización de la empresa que abastece de alimentos a las escuelas y liceos debido a conflictos con el SLEP, de modo que esa situación también podría afectar el retorno a clases este martes. 24horas.cl. ¿Sabía usted que puede tener dinero olvidado en el banco? Claro, como cada año las entidades financieras publican las nóminas de acreencias. Si usted ingresa a 24horas.cl podrá consultar con su RUT si tiene dinero pendiente por cobrar. No es malo, ¿cierto?, para enfrentar los gastos de marzo. Que se ese dinero con una creencia está mejor. Con una creencia está un poquito mejor. Bueno, terminan aquí las noticias, pero sigan TVN porque le tenemos
una invitación. Viene un capítulo especial de Ahora Caigo Prime con famosos. Imperdible. Dicen que tú participaste. ¿Quieres o sea, saberlo? que vas a participar. ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Viene ahora. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.